Mi sufrimiento, mi victoria. Vamos a trabajar ese tema hoy. Mi sufrimiento, mi victoria. Y para eso vamos a estar leyendo Job capítulo 1, versículo 1, y luego pasamos al versículo 6. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también el Satán. Y dijo el Señor al Satán: ¿de dónde vienes? Respondió Satán al Señor diciendo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo al Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo el Satán al Señor le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor al Satán: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió el Satán de delante del Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellas, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, este es un tema bastante interesante, es el tema del sufrimiento, que es un tema que me atrevo a decir que la inmensa mayoría de los que estamos acá estamos sufriendo en alguna área o en algunas áreas de nuestra vida, ¿correcto? Porque infortunadamente todos estamos mucho más fracturados de lo que nosotros creemos o desearíamos estar fracturados. Eso es parte de la naturaleza caída, ¿correcto?, del ser humano, estar fracturados, y precisamente el objetivo del Todopoderoso para con nosotros es la restauración, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende Dios con el ser humano? Restaurarlo, volverlo a su estado original y aún más llevarlo a la salvación de su alma, que es lo que se pretende, ¿correcto? Y en todo ese proceso obviamente nosotros estamos allí en un sufrimiento. El término para el sufrimiento, o uno de los términos para sufrimiento en hebreo, es kaas, que significa aflicción, dolor, enojo, furor, ira, irritación, molestia, pesadumbre, pesar, provocación, queja. Todo eso es sufrimiento. Es decir, cuando nosotros estamos en sufrimiento en alguna área de nuestra vida, eso es lo que sentimos, lo que les acabé de describir. En el griego es el verbo patima, que significa padecer, aflicción, adversidad, dolor, emoción, influencia. Básicamente, el sufrimiento es un dolor físico o dolor emocional o social o espiritual que lleva a una persona a sentirse tremendamente triste, asustada, deprimida, ansiosa, sola. ¿Se sienten identificados? Las personas en ese estado obviamente no están en condiciones de hacerle frente a las diferentes circunstancias de la vida. O sea, cuando uno está en un estado de sufrimiento, usted puede estar acostado y siente un peso acá terrible, que siente el peso del mundo acá, que ni siquiera quiere levantarse de la cama o del lugar donde esté, porque hay tantas circunstancias a su alrededor que le están afectando tan severamente y tan negativamente que usted no puede definitivamente lidiar con eso. ¿Ya? No hay un poder de resiliencia, no hay una posibilidad de levantarse, y puedes vivir en estrato 6 y puedes andar en camioneta Land Cruiser, pero si estás en sufrimiento y si estás en esa crisis,
no hay absolutamente nada. El ser humano tiene, básicamente nosotros tenemos muchísimas áreas en nuestra vida. Tenemos un área espiritual, tenemos un área personal, es decir, individual, familiar, social, económica, psicológica, en fin, y en todas esas áreas puede haber sufrimiento, o en una o en dos, correcto, puede haber sufrimiento allí. Pero el asunto es, ¿cuál es en última instancia la causa del sufrimiento? Y sabe que para esa pregunta no hay una respuesta ni satisfactoria ni única, porque la verdad es que el sufrimiento viene a nuestra vida por muchísimas circunstancias. La verdad es que nosotros nos podríamos preguntar si existe una explicación capaz de satisfacer las inquietudes y las preguntas de los sufrientes, y la respuesta es, la verdad es que no hay una mera explicación o una definición de por qué estoy sufriendo, qué me pasa, porque el sufrimiento es un problema bastante complejo, es un problema multicausal, es decir, el sufrimiento, cuando usted está en un estado de sufrimiento, usted no lo está por una sola causa, sino que son una cantidad de circunstancias que vienen a su vida y se van acumulando en tu interior, ¿correcto? Y en tu exterior también, y eso obviamente entonces va llevando a tu existencia a que te sientas en una situación bastante lamentable, patética, que tú dices, ¿para qué vivir? De hecho, ¿sabes cuántas personas se suicidan al día en el mundo? 3.000 personas. 3.000 personas se suicidan en el mundo diariamente. Y por cada persona que lo logra, fueron 20 los que la intentaron y que no lo lograron. Solamente uno lo intentó. Y aún así son 3.000 personas en el mundo diariamente. 1 millón más o menos al año. El día que se suicida más la gente es el domingo en la tarde, curiosamente. Porque la gente, parte del sufrimiento de la gente es no trabajar en algo que le gusta, sino estar trabajando en algo que por necesidad, porque le toca, ¿ya? Pero no porque es su pasión, su deseo. Entonces allí, frente a ese problema del sufrimiento, hay una cantidad de respuestas, pero ninguna sencilla y tampoco ninguna certera. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay varias posibilidades o varios motivos o causas para el sufrimiento. Una primera causa, tenemos que entender que hay un ser espiritual de maldad que desea su destrucción y la mía. Aquí en el libro de Job es el Satán, ¿correcto? El Satán. Y ahí está en los textos del Job 1, del 6 en adelante. Y reitero, no podemos nosotros desconocer que hay ese ente espiritual que tiene el firme propósito de destruir al ser humano. ¿Se acuerdan lo que dice en Efesios 6:12? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ese ente espiritual va a usar todo lo que tiene, digamos, como a su favor, para tratar de dañarlo, para tratar de molestarlo. O sea, Satanás no es un juego, no es una leyenda, no es un mito, es una realidad. Y no te ama, quiere tu destrucción. El asunto es que presenta tu destrucción en una envoltura muy bonita, en una envoltura que es bastante atractiva para ti, ¿correcto? Y conoce tu debilidad porque, como decimos popularmente, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Efectivamente es tremendo psicólogo y te conoce casi que perfectamente. Y si nosotros nos ponemos a argumentar contra Satanás, perdemos, allí perdemos absolutamente. No podemos. El mismo Dios, el mismo Jesucristo, cuando tuvo ese encuentro con Satanás, recordarán ustedes, ¿se acuerdan qué fue lo que él dijo? Todo lo que le respondía a Satanás. Escrito está. Si el Dios encarnado, el Dios del cristianismo que es Jesucristo, en su diálogo y en su confrontación con Satanás le dice, escrito está, ¿cómo pretendo yo tratar de argumentar contra Satanás y salir en victoria? No va a ser así. Porque él es muy brillante, muy inteligente. Tan inteligente que, según el mito que nosotros entendemos o la creencia que tenemos, conquistó a una tercera parte de los ángeles del cielo. Si pudo convencer a una tercera parte de los ángeles del cielo, ¿qué no hará con gente que ni siquiera lee la Biblia? ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado y entender que una primera causa del sufrimiento es Satanás, ¿correcto?
Esa es una situación bastante fuerte. Una posible causa también de sufrimiento en el ser humano son las causas naturales. Las causas naturales, es decir, los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales no son desastres, o sea, los desastres es lo que pasa a partir del fenómeno natural. Muchas veces el desastre puede ser evitado, pero el fenómeno natural no se puede evitar, se minimiza sí, pero no se puede evitar. Y aquí en el texto de Job encontramos nosotros en el versículo 18 y 19, fenómenos naturales, ¿correcto? Los fenómenos naturales son, por ejemplo, un tsunami, un maremoto, un temblor, un terremoto, las enfermedades, la muerte, todos esos son fenómenos naturales. Y frente a ellos nosotros, ¿qué podemos hacer? Frente a un fenómeno natural es muy poco lo que el ser humano puede hacer, reitero, para minimizarlo. Algunos de ellos se pueden minimizar, otros no, ¿correcto? Aquí tengamos en cuenta, siempre hay un concepto que se maneja muchísimas personas y es que a veces nos pasa lo que recuerdan ustedes cuando Jesucristo va pasando con sus discípulos y hay un ciego de nacimiento y le dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste hubiese nacido ciego? A partir de allí hay muchísima gente que cuando alguien está pasando por una situación de sufrimiento, el rasero general es que está en pecado, está en sufrimiento porque está en pecado, está enfermo porque está en pecado, está endeudado porque está en pecado. No necesariamente. Es decir, en pecado estamos todos porque todos tenemos una naturaleza caída, ¿correcto? Pero no necesariamente el pecado, el sufrimiento viene porque es que definitivamente estoy pecando y entonces Dios está enojadísimo conmigo y me está lanzando pues ese juicio. No, o sea, eso es muy casuístico. Eso hay que analizarlo muy, muy detenidamente, caso por caso, para poder decir es A o es B. ¿Listo? Sin embargo, vienen los fenómenos naturales, como está pasando aquí también con la historia de Job, vienen las enfermedades, viene la muerte, ¿correcto? Y obviamente todo eso trae tremendo sufrimiento a los seres humanos. Otra posible causa del sufrimiento de los seres humanos es la maldad de los seres humanos precisamente. Por ejemplo, por desear algo que no le pertenece, ¿correcto? Aquí vemos en Job que dice que los caldeos vinieron, que los sabeos vinieron, vienen grupos armados a tomar de Job lo que inicialmente no les pertenecía a ellos, pero yo quiero tenerlo, ¿ya? Yo quiero tenerlo y entonces se lanzan en la consecución de eso que no es mío, pero que quiero tenerlo, y entonces aplican violencia, aplican destrucción, aplican muerte para poder tenerlo. Y esa es otra de las causas del sufrimiento de la maldad de los seres humanos. Aquí estamos justo en este momento en Colombia en una situación bastante álgida porque están tratando de hacer unas reformas allí gubernamentales y los congresistas que se ganan casi 50 millones de pesos no quieren que el empleado que se gane 1 millón de pesos le puedan pagar horas extras a partir de las 7 de la noche y no desde las 10 de la noche. ¿Sí se han dado cuenta? O sea, situaciones que uno dice, o sea, ni siquiera la plata va a salir de ellos. Sin embargo, ellos están legislando obviamente para los poderosos y entonces el afectado son cuántos millones de colombianos que viven con un mínimo. ¿Ya? Entonces ahí son un sufrimiento que viene a partir de la maldad de otros seres humanos, ¿ya? Porque hay seres humanos que desean ejercer poder sobre los demás. El mero hecho de que cuando una persona tiene la posibilidad de ejercer poder sobre alguien y esa persona que ejerce el poder no está sano o no tiene la sabiduría para ejercer el poder, ¿qué va a pasar con aquellas personas sobre las cuales ejerce su poder? Van a pasar cosas muy graves porque esa persona va a tratar de subyugar, de someter, de dominar, de esclavizar a los demás, ¿ya? Y eso es bastante grave. Cuando una persona tiene un poquitico de poder, si no lo sabe manejar, hay situaciones muy complejas allí. Y todos sus subalternos van a llevar las consecuencias y ahí va a venir sufrimiento. Entonces, fíjense que hemos visto algunas de las causas del sufrimiento. ¿Cuáles son? La primera que le dije fue Satanás, ¿ya? La segunda, causas naturales. La tercera causa puede ser maldad de los seres humanos, ¿ya? Por desear algo que no le pertenece y entonces lo arrebata como sea. O por ejercer poder sobre los demás o simplemente por avaricia económica. Una de las causas que más suicidios logran
en el mundo son las deudas con los bancos. Las deudas con los bancos. Una deuda que tú sacaste porque necesitas comprar una casa, y obviamente en Colombia nadie puede comprar una casa de contado. Entonces tienes que ir al banco y de solicitar eso, pero te prestaron 50 millones de pesos y tienes que devolver 120 millones. Pero te quedaste sin empleo, no pudiste lograr, etcétera. Muchos terminan suicidándose. ¿Ya? Entonces es una avaricia de un poderoso que hace que otro entonces entre en un periodo de sufrimiento y que termine finalmente suicidándose. O si no se suicida, le hacen pasar unos momentos bien difíciles porque te están llamando mañana, tarde y noche diciendo que hubo, lo vamos a embargar, ¿por qué no ha pagado? ¿Cuándo va a pagar? Entonces ahí son situaciones bastante fuertes. Otra causa del sufrimiento, curiosamente, no sé si han visto durante esta semana, que hay en Siria y en algunos países musulmanes están persiguiendo cristianos. ¿Ya? Otra de las causas del sufrimiento es por seguir a Cristo. ¿Ya? Y por eso eso siempre va a estar allí. Mateo 5, 10, 12, precisamente por eso dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en el cielo. Otra de las causas del sufrimiento es por seguir a Cristo. Eso obviamente no se da en una iglesia, por ejemplo, como la colombiana, no, porque nosotros acá estamos, digamos, casi que es un esnovismo ser cristiano. Es una moda ser cristiano, ¿ya? Y los grandes representantes del cristianismo en Colombia, entonces están, bueno, por lo menos en el gobierno anterior, iban a la Casa de Nariño, y entonces el pastor se volvió cristiano, el presidente se volvió cristiano, etcétera, etcétera. Pero hay muchas personas en otras latitudes que sí están teniendo que vivir circunstancias bastante fuertes por seguir al Señor. El siglo XX en el mundo es el siglo que más asesinatos de cristianos hubo en el mundo, ¿sabían ustedes? Lo que pasa es que eso no se ventila. Esas son cosas que no se ventilan. La ONU no se pronuncia frente a eso, jamás, ¿ya? Porque no les conviene, porque no les interesa darle publicidad ni pantalla, ni que se conozcan esos casos de suicidio, de homicidios de gente porque siguen al Señor. No solamente la muerte, sino que también hay muchísimas circunstancias de padecimiento de los que siguen al Señor Jesucristo, y eso también es otra situación que se da allí. Otro aspecto también por el cual se sufre es por hacer lo correcto. Y eso de hacer lo correcto está en todos los niveles sociales, en todas las instancias de la vida. El hacer lo correcto. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, Martin Luther King? ¿Se acuerdan ustedes de Martin Luther King? El profeta que trabajó por los derechos de los negros en Estados Unidos. Finalmente, ¿cómo muere? Muere muy joven, como a los 40 y pedazos de años, víctima de las balas de los que no querían la abolición de la esclavitud ni los derechos de los negros en Estados Unidos. Es una persona que sufrió y murió por hacer lo correcto. Nelson Mandela, ¿recuerdan ustedes Nelson Mandela? El que fue presidente de África. Estuvo 38 años en la cárcel por defender los derechos de su gente. 38 años. Más o menos cuando tenía 15 años en la cárcel, él dijo, le dijeron: su caso está desechado, usted está en la cárcel injustamente. Y él dijo: no, a mí me condenaron a 38 años y yo los voy a pagar todos. Pagó esos 38 años, salió de la cárcel y salió de la cárcel a ser presidente de África. O sea, una cosa impresionante, sin haber cometido delitos, por hacer lo bueno. Recordemos también a este otro Gandhi, ¿se acuerdan? Martin Luther King decía: de Jesucristo tomé los principios para la no violencia activa, y de Gandhi tomé la práctica. Y Gandhi también fue una persona que tuvo que sufrir muchísimas circunstancias en la India por hacer el bien, ¿ya? Entonces, hacer lo correcto también es una parte del sufrimiento. En Colombia es muy típico ver que políticos y gente de muchísimos ámbitos
sea asesinada por intentar hacer el bien. ¿Sí se dan cuenta? Aquí el alcalde, me estoy metiendo con cosas de política, el alcalde vi un video que le hace un tipo, el alcalde que fue hijo de Luis Carlos Galán, ¿no? Y Jorge Eliezer Gaitán también lo mataron por buscar eso. Y Galán era de la misma línea de Jorge Eliezer Gaitán. Y hay un tipo que le dice, un muchacho, no sé si han visto el video, le dice, ¿cómo es que llama el alcalde de Bogotá? Le dice, bueno, alcalde Galán, qué bueno verle, qué bueno conocerle. Y entonces el otro viene todo entusiasmado. Hola, ¿cómo están? ¿Qué se siente venderse a los que mataron a su papá por hacer lo correcto? ¿Sí han visto bastante interesante? Es la verdad, es la verdad. Este se le vendió a los que mataron a un señor por hacer lo correcto. ¿Ya? Entonces, por hacer lo correcto también se sufre. Y otra causal de sufrimiento también son las decisiones equivocadas. Porque somos seres humanos muy subjetivos y tomamos muchas decisiones equivocadas. Un mal negocio, usted que invirtió, que ahorró todo su dinero, etcétera, etcétera, compró un carro malo, una casa que no funcionó, se le forma un problema en la familia, ¿oyó? Se le forma un problema serio. O otra mala decisión, un mal matrimonio, un matrimonio con la persona equivocada. Vaya a ver qué pasa si usted se llega a casar con la persona equivocada. Su vida se le convierte de cuadritos de ahí para adelante. Y día tras día, mañana, tarde, noche, una gotera continua allí en su vida. Hasta que usted toma la decisión. O se separa o sigue ahí hasta que se muera aguantando, etcétera, etcétera. Pero son decisiones equivocadas que tomamos, ¿correcto? Y que nos llevan a un sufrimiento. Entonces allí también hay situaciones, o la persona que decide irse por el camino del vicio, ¿correcto? O de cualquier otra circunstancia que está equivocada en su vida. Bueno, en fin, diferentes causales de sufrimiento. Allí la pregunta sería, ¿cuál de esas causales nos está afectando a nosotros y nos está llevando al sufrimiento? ¿Ya? Ahí hay que tener en cuenta esa parte. Pero como el tema de hoy se llama mi sufrimiento, mi victoria, nosotros podemos, y el asunto es que lo hagamos, de tomar todo ese sufrimiento que nosotros estamos teniendo y qué hacer con ese sufrimiento. Nosotros debemos, decía Nietzsche, que nosotros con el sufrimiento debemos hacer lo que hace un jardinero con todas esas raíces, correcto, tallos y cosas feas que tienen las plantas por debajo, y que él las toma, las pule, las poda, correcto, las cuida para que esas matas den hermosas flores y hermosos frutos. Nosotros tenemos que hacer algo similar con el sufrimiento, porque el sufrimiento puede ser en nosotros eso que nos lleva a tener raíces y a tener posteriormente unos excelentes frutos. Pero ¿de qué depende eso? De la manera en que nosotros veamos el sufrimiento. El mismo autor Federico Nietzsche hablaba de cómo el sufrimiento básicamente es eso que nos lleva a nosotros, de lo que somos en este momento a lo que podemos llegar a ser. Usted tiene unas proyecciones en su mente, en su corazón, ¿correcto? Como ser humano, como padre, como cristiano, etc. Entonces usted quiere llegar hacia allá, ya se tiene dimensionado a dónde quiere llegar, pero usted está acá. Para usted llegar de acá, de este punto, allá, va a tener que sufrir muchísimo y va a tener que soportar mucho dolor, porque tal cual nosotros estamos, no podemos lograr eso que está allá. Si usted tal cual está, puede lograr aquello para lo cual se está visualizando, no es correcto. Es un proyecto que no te sirve, es un proyecto que no te exige. Entonces, si tú estás acá y para llegar a ese otro punto tienes que lograr muchísimos cambios y tienes que mejorar en todas las áreas de tu vida, allí es por ese lado. Y eso es lo que hace el sufrimiento. Reitero que muchas veces ese sufrimiento es por cada una de estas cosas que les mencioné, y sin duda habrá otras tantas, pero tenemos que tener en cuenta también que muchas de esas cosas del sufrimiento que yo estoy pasando en este momento no
viene a mi vida por Dios. Esa es otra circunstancia que se tiene allí. Muchas veces en nuestro lamento, en nuestra queja, decimos: Dios, ¿por qué haces esto? Dios, ¿por qué permites esto? Dios, ¿por qué? Ojo, Dios no está haciendo nada en contra suya. Pero sí tenemos que tener en cuenta que muchas veces lo que nosotros estamos viviendo en este momento, pasa eso con mi vida. Son cosas que la vida, el destino, las circunstancias me están cobrando en este momento, de decisiones que yo tomé en el pasado. El sufrimiento muchas veces viene a nuestra vida por decisiones que yo tomé en el pasado. Y ahora la vida, reitero, las circunstancias, etcétera, me están pasando la factura. Y esa factura muchas veces viene a nuestra vida con intereses como los intereses de los banqueros, intereses de usureros, ¿ya? Entonces, allí la estoy pasando desde esa perspectiva. Pero no es que Dios tenga el saber. Luis Carlos, me encanta que estás viviendo eso. Así te quería ver, porque es que necesito verte humillado allí, llorando, reconociendo a mi señorío. No, ese sería un Dios sádico. Ese sería un Dios. Lo que Dios hace es utilizar esas circunstancias que yo mismo provoqué con decisiones anteriores, las utiliza para hacer de mí un mejor ser humano, para acercarme a Él, para hacer que le conozcan de manera mejor, ¿correcto? Para sacar lo mejor de mi vida, para que sea un mejor individuo, para que sea un mejor cristiano, etcétera, etcétera. Él utiliza esas circunstancias, mas no que las esté viviendo porque es que Dios quiere verme en esas circunstancias. No. Entonces, allí, en cuanto a los beneficios de ese sufrimiento, tenemos que, para lograr nuestra victoria, a partir de ese sufrimiento, tenemos que simplemente reinventarnos. Oiga, ¿usted está en un momento de sufrimiento en su vida en alguna de las áreas que hemos mencionado? Es un excelente momento para reinventarnos, para tomarnos un tiempo de reingeniería en nuestra vida. ¿Estás en un momento de sufrimiento? Es el momento entonces para el cual usted diga: me voy a concentrar en aquellas cosas que tengo que cambiar en mi vida. Porque sin duda habrá muchas cosas que tengo que cambiar. No hay mejor momento que el sufrimiento para que yo logre sacar mi mejor versión de mí. Desde esa perspectiva, bienvenido el sufrimiento. Porque usted va a poder construirse o reconstruirse con la ayuda del Todopoderoso de la mejor manera para sacar la mejor versión que hay en usted. Y que en este momento no está siendo su mejor versión. El sufrimiento es un momento en el cual yo puedo decir: bueno, a ver, en X área, en el área espiritual, ¿qué tengo que modificar? En el área personal, en el área familiar, en el área intelectual, en el área social. ¿Cuáles son esas deficiencias que tengo como ser humano? E intentar modificar eso en mi vida. Reinventarnos permanentemente. Genial la persona que tiene la capacidad de analizarse críticamente. Porque el ser humano, nosotros no podemos y no somos como tan buenos para mirarnos autocríticamente y para decir: Luis Carlos, estás fallando en esto, en esto, en esto. Usualmente el ser humano, ¿qué hace? Se mira, culpa a él, a ese de allá, al de más allá, y termina diciendo: los que tienen que cambiar son los demás, yo estoy bien. Caramba, todos esos están equivocados. Yo soy el único que ve las cosas como con objetividad en esta casa, en esta empresa, en este país. Todos los demás son los que tienen que cambiar. Ahí entonces obviamente no va a pasar absolutamente nada. La vida es tan buena maestra que nos hace repetir la lección hasta que la aprendamos, una y otra vez hasta que usted la aprenda. ¿Ya? Porque vamos a seguir tomando las mismas medidas, las mismas decisiones en el mismo círculo vicioso. Dese cuenta que si se trata, por ejemplo, de una relación sentimental, hay tanto hombres como mujeres que siempre escogen la misma clase de personas para tener una relación. Y si una mujer toma la misma clase de hombre siempre,
el borracho, el infiel, el golpeador, etcétera, etcétera, y sale de esa relación, gracias a Dios me libraste, Señor, y no es sino que otro con las mismas características venga a sonreírle y la preciosa, como está, para decir, ay, ese es. Va a ir por la misma situación. ¿Por qué? Porque no se tomó el tiempo de decir, aquí hay situaciones que tengo que cambiar. Yo, no esa persona que salió de mi vida, yo. ¿Ya? Entonces es importante renovarnos. En esa renovación también hay algo muy importante, y es que usted descubre talentos ocultos que usted tiene en su vida. A mí me ha encantado siempre esa palabra cuando el Señor... ¿Se acuerdan cuando hay gente, multitudes con Jesucristo? Y entonces los discípulos le dicen, Señor, estas personas ya llevan muchos días con nosotros, dígales que se vayan porque no tenemos cómo darles de comer. ¿Se acuerdan qué es lo que les dice el Señor allí? Darles vosotros de comer. Esa palabra siempre me ha marcado a mí, porque yo digo, Jesucristo estaba allí afectado por los grados de temperatura del desierto. ¿Qué pasaba? Porque Él sabe que ellos están con Él cuánto tiempo así, los conoce exactamente. Sin embargo, les dice, dales vosotros de comer. Y recuerden también este otro episodio de la viuda, ¿se acuerdan? Con el profeta, que le dice, ¿qué tienes en tu casa? Trae todas las vasijas, no pocas, muchas vasijas, tráelas. Esas palabras son bastante interesantes para que nosotros pensemos de lo que nosotros tenemos. El sufrimiento es un momento bastante importante en el cual usted puede descubrir talentos ocultos que usted tiene. ¿Ya? Ese sería como un segundo aspecto de los beneficios del sufrimiento. El primero es reinventarse, el segundo es que hay unos talentos ocultos, y como están ocultos muchas veces usted no sabe que están allí hasta cuando usted se ve enfrentado a una crisis. Date cuenta cómo muchas personas han logrado. Yo tengo un negocio, yo tengo una institución de educación. Esa institución de educación, ¿en qué momento surgió? En uno de los momentos más álgidos económicamente de mi vida. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué me pongo a hacer? Pues simplemente hago una introspección acá. ¿Qué tengo? ¿Para qué soy bueno? ¿Con qué puedo aportar? Y a partir de allí, entonces, surge la posibilidad de un negocio. ¿Ya? Entonces, el sufrimiento es un momento en el cual usted encuentra unas fortalezas en usted que usted no sabía que estaban allí en su interior, sino que a partir de eso dice, es por este lado, ¿ya? Porque tenemos que tener en cuenta que las cosas no siempre son como nosotros deseamos, pensamos o como soñamos, sino que la vida nos va a dar las cosas, reitero, no exactamente como nosotros pensamos. ¿Qué vamos a hacer con esas circunstancias? Entonces, ¿tiene que ser exactamente como yo pienso o nos acomodamos? ¿Estamos criando hijos que sean capaces de responder al mundo que les tocó vivir? ¿O queremos construir un mundo para mi hijo? Un mundo para mi hijo. Cosa que no es correcta, porque si yo construyo un mundo para mi hijo y ese niño o esa niña después tiene que enfrentarse al mundo verdadero, al mundo real, no lo va a lograr. Pero si yo desde la casa le digo, mire, el mundo es así y así, las circunstancias son a veces allí, entonces está mucho más mejor preparado para enfrentarse al mundo real, ¿ya? Entonces, las cosas, la inmensa mayoría de veces no van a ser excelentes, no van a ser óptimas. Así es de que tenemos que entender que si es bueno, ya es suficiente, por lo menos con que sea bueno allí. Otro aspecto del sufrimiento es que nos lleva a reafirmar el llamado y la misión de la vida. En medio de todas esas circunstancias que vivió Job, termina diciendo el capítulo 1 que Job no halló despropósito en ninguno en el Señor. Job simplemente dice, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Cuando uno está en sufrimiento, allí hay una situación, y es que ese sufrimiento o me reafirma en el objetivo y misión de mi vida, o me hace entender que definitivamente no es por allí. Y eso también es muy válido, porque, como les había comentado, el Señor colocó en nosotros unos dones y unos talentos. Oiga, ¿usted sabe cuál es el porcentaje de personas que viven su vida
a partir de los dones y talentos que Dios le dio? Es curioso y triste, pero es mínimo. Uno puede dialogar con una persona de 40, 50, 60 años y decirle, ¿para qué eres bueno tú? O decirle, ¿para qué viniste a este mundo? Dios, ¿a qué te envió al mundo? Y la inmensa mayoría de veces la respuesta que he recibido es, no sé, no sé. Hay gente que nace, crece, se reproduce y muere y nunca supieron para qué Dios los trajo al mundo. Y eso es gravísimo. ¿Recuerda que les dije que había 3.000 personas que se suicidaban al día en el mundo? La mayoría es por eso. Porque están en una empresa, en una oficina, esclavizados en un trabajo que les sabe a excremento todos los días. Que les dice, esto es asquerosísimo, no quiero estar acá. Y entonces, ¿por qué no se sale? No, y entonces, ¿de qué vivo? ¿Qué como? Tengo una familia que me está allí en la casa. Y sigue día tras día, año tras año, 25, 30 años. Esas son las personas que usted va, buenas, necesito una cita con el médico tal. No hay. ¿Por qué? No, o sea, te tratan re mal porque tienen problemas en su interior. O sea, están ahí porque no tienen más donde estar, pero no porque amen su trabajo. Cuando uno está en lo que le gusta estar y aquello para lo cual nació, si uno lo tiene que hacer gratuito, incluso gratuito lo hace. Y lo hace con pasión, con amor. Y es excelente en lo que hace. La gente dice, uy, excelente como lo hace, es espectacular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero cuando no, entonces ahí es bastante complejo. El sufrimiento nos lleva a nosotros a reafirmarnos en la misión de nuestra vida. ¿Ya? Entonces, si usted está pasando una situación bastante álgida, por ejemplo, en las cosas del Señor, usted tiene que pensarse allí si realmente esto es lo que Dios tiene para ti. Y me refiero específicamente al área en la cual está sirviendo al Señor. ¿Ya? No a todos el Señor los tiene para que sean pastores, ministros. Hay algunos que Dios los tiene para que sean abogados, médicos, mecánicos, montallantas. Y desde ahí, desde esa posición, es que Dios quiere que tú le sirvas. ¿Ya? Entonces, el sufrimiento, reitero, nos lleva a reafirmar la misión de vida de nosotros. ¿Qué es lo que realmente deseo hacer? ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Para qué quiero hacerlo? Las cosas con Dios no son estáticas nunca. Dios siempre lo quiere. La palabra clave del Evangelio de Marcos es camino, camino. Todo lo que sucede en el Evangelio de Marcos es el camino. Cuando usted ve también las historias de los patriarcas, siempre están caminando. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Todo es un camino. Y en ese camino el Señor no quiere que uno se acomode, sino que Él quiere que uno sea como dinámico, ¿correcto? Las cosas con Dios son dinámicas. Y el sufrimiento allí nos sirve. Por otro lado, el sufrimiento nos lleva también a repensar una de las famosas doctrinas, es decir, de las creencias que nosotros tenemos, y la famosa doctrina de la retribución. ¿Ha escuchado ese tema? Aunque no haya escuchado el nombre de retribución, usted sabe a qué se refiere. La doctrina de la retribución es lo que nos dice a nosotros siempre. Haga el bien para que le vaya bien. Actúe bien y verá que le va a actuar bien, que le va a ir bien. Siempre y siempre generosamente para que coseche generosamente. El libro de Eclesiastés va a decir eso es mentira. ¿Ya? Porque yo he visto gente muy buena que le va terriblemente mal en la vida. He visto gente haciendo las cosas bien y siendo tratados como malhechores. Ahí tenemos el típico caso de Jesucristo, que se halló de mal en él. ¿Y cómo murió? Murió con la muerte de los malhechores de esa época. A Jesucristo no lo crucificaron como premio, sino como castigo. Entonces, el sufrimiento también nos lleva a repensar en la doctrina de la retribución. No siempre nos va a ir bien, aunque seamos hijos de Dios, porque eso pasa. Tenemos un caso típico acá de la pastora, o sea, de toda la familia, tenemos que decir, una persona, o sea, amante del Señor, desde que la conozco,
sirviéndole al Señor en ABC, incansable como una hormiguita. Y muchas personas dicen, ¿pero por qué? Pero mire, si es la que le sirve, si es la que ama a Dios, si está todo el tiempo allí, si pastorea, etc. Entonces, si uno se queda con la doctrina de la retribución, ahí está fallando. En ese caso está fallando la doctrina de la retribución. No siempre al bueno le va bien. Muchas veces a los buenos los matan, como les decía al inicio. Y muchas veces al bueno es el que le va más mal, precisamente porque es bueno. Porque la gente al malo como que lo mira con respeto. Al malo, no nos metamos con ese porque ese es malo. Ese no se mide en las venganzas ni nada de ese asunto. Y al bueno sí le da con todo, porque sabe que el bueno no va a reaccionar de manera mala. Entonces, el sufrimiento nos lleva también a repensar en esa doctrina de la retribución. Tenga cuidado, no necesariamente porque usted es un siervo de Dios, usted está blindado contra todo mal, contra toda enfermedad, contra todas circunstancias. A usted no le va a pasar absolutamente nada porque usted tiene la bendición de Dios, sí, la tenemos. Pero Él también dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, la persona que a usted venga, se pare acá y le diga, muchachos, estamos en el cristianismo, color de rosa, esto es la gran panacea, usted no se preocupe, le está mintiendo. Es al contrario. ¿Cómo murió, reitero, Jesucristo? ¿Cómo murieron los profetas del Antiguo Testamento? ¿Cómo murieron los discípulos? O sea, murieron todos de maneras bastante desastrosas. ¿Ya? Apedreados, quemados, decapitados, crucificados, echados a los leones, como antorchas en los palacios de los emperadores. Si eso fueron esos profetas del Antiguo Testamento, si eso fueron Jesucristo, si eso fueron los discípulos, yo no puedo pararme acá y decirle, muchachos, no se preocupen que les va a ir bien. Es en primera clase, vamos, mejor dicho, con todo y tenemos todo asegurado. No hay nada asegurado. Tendrá que decirle que lo que está asegurado es, en el mundo tenéis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sufrimiento nos lleva entonces a repensar en esa parte. Por otro lado también el sufrimiento garantiza algo y es gloria después de él. Porque el sufrimiento nos lleva a nosotros, mire lo que dice en 1 Pedro 1:11, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Mentiras, ese es el Salmo 119:67. Antes de que yo fuera humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Entonces el sufrimiento también nos lleva a nosotros a tener una gloria después de él. Curiosamente, estamos pensando nosotros ¿se acuerdan del famoso himno cristológico de Filipenses 2 del 5 al 11? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en el Señor, el cual siendo igual a Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose siervo, ¿correcto? Y termina diciendo cómo, por lo tanto se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él se doble toda rodilla a los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Pero todo eso se logró después de ¿qué? Después del sufrimiento. Jesucristo no logró un nombre que es sobre todo nombre, allí siendo atendido. Jesucristo, ¿qué desea? ¿Qué se le ofrece? Venga, yo le lavo los pies, él los tuvo que lavar. Respeto, ¿cuál respeto? Lo respetaron enormemente. Le escupían esputos en la barba. O sea, unas cosas terribles al Dios encarnado. Sin embargo, después de todo eso, ¿qué pasa? ¿Cuál es? Se le da un nombre que es sobre todo nombre. Hay muchas circunstancias que nosotros las logramos es con el sufrimiento, ¿saben? Hay muchas circunstancias. Gloria después de él. Y me gusta mucho ese tema de Pablo que dice esta breve tribulación momentánea. ¿Se acuerdan? Esta breve tribulación momentánea. Claro, ya de pronto uno dice momentánea, si mire ya cuánto tiempo llevo en este proceso, 5, 10 años, 20 años. Y usted me viene a decir breve y momentánea. Estamos en el Cronos, ¿no? Nuestro Cronos, que es el año de 365 días, días de 24 horas, etc. En el Kairos de Dios, eso no es nada.
En el Kairos de Dios es, Luis Carlos, llevas X cantidad de tiempo en estas circunstancias, pero, o sea, en mi Kairos eso no es nada. Y eso es bastante bonito, todo este proceso, porque nos enseña, reitero, a tener paciencia. Y esa es otra de las características del sufrimiento. El sufrimiento nos ayuda a ejercitarnos y a madurar en el carácter. ¿Se acuerda lo que tenía Pablo? Pablo, ese fundador de cuantas iglesias, ese apóstol a los gentiles, etc. Y tenía un problema en los ojos muy fuerte. Y dice, y le he orado al Señor 3 veces, Señor, quítame esto. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es de que es muy seguro que nosotros tengamos 1, 2, 3, no sé cuántos aguijones en nuestra carne. Esos aguijones nos llevan a nosotros a como que a repensar nuestra condición, nuestra vulnerabilidad, que somos tremendamente vulnerables, débiles, porque el ser humano tiene la tendencia a ser como muy autosuficiente, ¿no? Yo me basto solo. No sé si han visto, se han dado cuenta que hay una tendencia actual de que la gente dice, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada, o sea, como que arrepentirse en la actualidad es como sinónimo de debilidad, de fracaso. Estaba equivocado y bueno, si estaba equivocado en el pasado, muy seguramente también lo estará. Y cuando el Señor lo que quiere de nosotros es un arrepentimiento continuo. Para el cristiano, la idea es, si me arrepiento permanentemente, a diario me tengo que arrepentir. Entonces el sufrimiento lo lleva a uno como a ese ejercicio del carácter y a madurar ese carácter. En el mismo libro de Job 23:10 dice, me probará y saldré como oro. Y genial, en el estado de Patricia siempre en el WhatsApp dice, ¿qué? Será probado por Dios, ¿no? Será probado por Dios. Eso es espectacular. Porque de nada sirve que los seres humanos nos aprueben si cuando estamos frente al filtro del Todopoderoso no somos aprobados. Entonces allí es bastante interesante este aspecto. Y ya, por último, el sufrimiento nos trae esperanza escatológica. Mire lo que dice 2 Corintios 4:17. El apóstol Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, el sufrimiento nos lleva también a una esperanza para el final de los tiempos, una esperanza escatológica, ¿ya? De que en este momento estamos en sufrimiento, pero que posteriormente vamos a ver la gloria del Todopoderoso, vamos a disfrutar de esa gloria, vamos a disfrutar de esa compañía, y entonces ya miraremos ese sufrimiento como aguas que pasaron, pero como algo que me facultó, que me catapultó para disfrutar de esa presencia del Todopoderoso, que no se puede de otra manera. ¿Ya? Entonces, en conclusión, todos nosotros estamos en procesos de sufrimiento. Nietzsche dice, me gusta mucho Nietzsche, dice, ustedes miran hacia arriba cuando buscan elevación, yo miro hacia abajo. Cuando más miro el interior de un abismo, el abismo mira mi interior. La gente por lo general cuando habla de gloria, de mejorar, de reconocimiento, como bien dice, se mira hacia arriba, pero lo correcto es mirar hacia abajo. Recordemos nosotros que los árboles crecen en la medida que profundizan sus raíces. ¿Y cómo son las raíces? Feitas más bien, ¿no? Aparentemente sin forma, cada vez más profundas. Pero sin esas raíces, el árbol no da flores ni fruto. Entonces, eso es bastante interesante. A todos aquellos que realmente me interesan, les deseo sufrimiento, desolación, enfermedad, maltratos, humillaciones, un profundo desprecio por sí mismos, el tormento, la autodesconfianza y la desgracia del derrotado. No, ya voy, perdón, o sea, ¿me ama? ¿Por qué me desea todo eso? Son circunstancias de la vida. Y son circunstancias que definitivamente nos llevan a ser mejores seres humanos. Hay cosas en la vida, la inmensa mayoría de cosas en la vida
que nosotros no las podemos lograr, sino es a partir del sufrimiento, a partir del dolor. Para conquistar algo que valga la pena, el hombre tiene que hacer un gran esfuerzo. La dificultad es normal, y así es de que nosotros no deberíamos sentir pánico ni rendirnos cuando aparece la dificultad, cuando aparece el sufrimiento. Nuestro dolor proviene, reitero, de la distancia entre aquello que somos ahora y lo que nosotros deseamos ser. ¿Ya? Entonces, sin sufrimiento no hay eso. Y si el sufrimiento es casi aquello que forma parte de nuestra vida, casi que permanentemente, ¿cómo debemos nosotros mirar el sufrimiento? ¿Cómo debemos mirarlo? Yo le motivo que miremos el sufrimiento con otros ojos, con otra cara, con otras circunstancias, como algo que se puede convertir en mi mejor aliado si yo quiero lograr realmente lo mejor que puedo lograr, la mejor versión de mí. Esa mejor versión de mí no se logra en el jolgorio, no se logra en la alegría, no se logra en los aplausos, en las palmaditas en la espalda. No se logra cuando te dicen eres grande, eres espectacular, no. Lo mejor de ti se logra es en la soledad, en las lágrimas, en el sufrimiento, en la angustia. Cuando todas las puertas se cerraron, cuando no hay absolutamente nada que tú puedas hacer, en tu vulnerabilidad. Allí, cuando tú definitivamente dices con el corazón en la mano, con el verdadero arrepentimiento, Señor, aquí estoy. Reconozco que he hecho muchas cosas equivocadas, que tomé decisiones equivocadas. Reconozco que lo que estoy viviendo en este momento es una consecuencia de las decisiones que tomé en el pasado. Estoy pagando las facturas. Ayúdame a soportar con valentía, con interés ese sufrimiento y a salir adelante. A ser la persona que tú quieres que yo sea. A sacar mi mejor versión. Mi sufrimiento, mi victoria. Ese sufrimiento es lo que lo catapulta a usted para lograr la mejor victoria de su vida. La mejor victoria de su vida. Veámoslo de esa manera. Estamos en un proceso de reingeniería. ¿Qué tal si cuando nos pregunten, hola, ¿cómo estás? Y usualmente decimos, no, aquí sufriendo, aquí llevándola. Estoy en un proceso de reingeniería en mi vida. Estoy sacando mi mejor versión. Estoy dedicado tanto a mí mismo para hacer finalmente lo que el Todopoderoso quiere de mí, que estoy perfeccionándome en todas aquellas cosas que jamás logré, ni siquiera que iba a lograr esos niveles en esas áreas de mi vida. Pero ahora con ese sufrimiento estoy logrando esos niveles con la ayuda del Todopoderoso. Allí el sufrimiento se convierte en algo muy diferente, en algo más llevadero. No es engañarnos a nosotros mismos, es ver las cosas desde perspectivas un poco más adecuadas, diferentes. ¿Qué les parece si vemos el sufrimiento de esa manera? ¿Qué les parece si vemos las situaciones que estamos viviendo como el gran aliado que te está ayudando a sacar tu mejor versión? Allí las lágrimas cambian, allí el dolor cambia, allí la angustia cambia, allí Dios también cambia para nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad y misericordia. Señor, hoy me atrevo a decirte, Señor, gracias por el sufrimiento. Gracias por el sufrimiento que estoy pasando. Si es en la parte económica, si es en la parte espiritual, si es en la parte familiar. Señor, hoy lo veo con otra cara, con otros ojos. Hoy, Señor, enfrento ese sufrimiento y ya no lo veré más como mi verdugo. Lo veré como mi aliado. Lo veré como ese maestro que está logrando sacar lo mejor de mí, Señor. Y hoy te digo gracias por ese sufrimiento. Porque incluso en ese sufrimiento, Señor, muchas veces me vi incluso como mejor que tú. Porque dije, ¿cómo es que ese padre
a mí como hijo me hace vivir lo que me está haciendo vivir, cuando yo como padre no lo hago con mi hija. Pero hoy, Señor, veo el sufrimiento como algo diferente, como un aliado. Y hoy te agradezco, Señor, porque si bien lo que estoy pasando, muchas de esas cosas no son lo que tú querías para mí, no son lo que tú deseabas que yo viviera. Sin embargo, como el buen maestro que eres, tomas esas circunstancias y las acomodas, Señor, para que yo pueda ser bendecido, pulido, restaurado, perfeccionado a partir de ellas, mi Dios. Gracias te doy por toda tu bondad y misericordia, Señor. Hoy veo el sufrimiento de manera diferente, Señor. En mi vida lo empiezo a ver de manera diferente, Padre, para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu bondad y misericordia.